Excelente. Pues bienvenidos todos que están mirando en la página de Iglesia Cristiana Bautista. En Facebook es un privilegio poder dar en este día, el día que celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, cada domingo glorificando el nombre del Señor y por supuesto durante la contingencia, aún así, diferentes circunstancias, pero el mismo Dios y el mismo deseo de crecer espiritualmente. Estamos contentos de que están mirando, favor de saludar, de mandar un comentario si les surge la idea. Y bueno, vamos a estar mirando el libro de Proverbios. Hemos estado mirando en el libro de Proverbios, dimos una introducción en las semanas pasadas y ahora vamos a estar hablando específicamente de nuestro rol como padres y qué dice Proverbios al respecto. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 5, nos dice el porqué del libro, nos dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey en Israel. Luego dice para, y nos enseña por qué existe el libro. Dice, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y luego dice, versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Y básicamente lo que aprendemos de versículo 4 en particular es esto, que un ser humano no nace con sabiduría en el paquete, no es capaz de hacer decisiones sabias, de vivir con Dios en mente y de dirigir su vida en un camino recto, no está en su capacidad. Y por eso existe el libro de Proverbios. ¿Para qué? Para dar sagacidad a los simples, que es una referencia típicamente a las personas que son más niños y jóvenes. Y luego dice para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Y qué debe hacer el joven al respecto de este libro? Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En lugar de dirigirse por lo que aprende en la calle o por lo que va a experimentar por su propio pecado, no, debe de ser orientado por otra persona. Oirá el sabio, y dice la Biblia, y aumentará el saber. Muchos jóvenes piensan que la parte más importante de su cuerpo es su pelo, ¿no? Van arreglando tanto el pelo, gastan horas allí, pero realmente para ser un joven exitoso, la parte más importante, lo que tengo entendido, son los oídos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Salomón dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, ¿de dónde debe de recibir esos consejos que son tan vitales para su salud espiritual, social, relacional, económico? ¿De dónde debe de recibirlo? Pues versículo 8 dice, oye, hijo mío. Entonces hay una conexión entre versículo 5. Oirá el sabio, el joven sabio que va a crecer en sabiduría, va a oír, pero ¿de quién debe de oír? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de su madre. Y entonces el punto del libro de Proverbios es esto. Proverbios existe para ayudar a padres a instruir a sus hijos para que salgan de una condición de necedad a la excelencia de la sabiduría. Entonces, en esta lección no tanto voy a hablar y predicar a los jóvenes, pero voy a darle a usted como padre un aviso sobre la importancia de su rol y qué es la responsabilidad de los padres. Muchos padres piensan que su mayor trabajo es tomar a su hijo que es un aburrido en necesidad de diversión y luego le llena la vida de juguetes. Ahora, no hay problema con juguetes a su medida, pero realmente su mayor trabajo no es tomar un aburrido y hacerle una persona divertida, no, es tomar un necio y convertirle en una persona sabia. Hay que entender su rol. Proverbios 22:15 nos dice lo que viene en el paquete naturalmente
el momento que nazca un ser humano. Cuando su niño es pequeño, naturalmente, él no es un sabio, sino un necio. Dice la Biblia en Proverbios 22:15, la necedad está ligada, no dice que visita de vez en cuando, no, está ligada, está fuertemente así en la profundidad del ser, de un ser humano, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y esa palabra corrección es una palabra muy importante porque esa palabra corrección, como vamos a ver al final de la lección, es la palabra en hebreo musar. Y musar existe también en versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La Biblia nos está diciendo en versículo 8, cuando dice la dirección de su madre, es esa palabra, musar. Entonces, para ser corregido, instruido, para que salga de una condición de necedad, una condición de sabiduría, se necesita un ser humano, padres envueltos en su vida con las metas correctas. Ahora, lo que quiero decirle es que en esta mañana hay suficientes obstáculos al éxito espiritual en tus hijos. Hay la música rockera, hay la música mundana, hay también las drogas, hay las pandillas, como vemos en Proverbios capítulo 1, versículos 14 en adelante. También hay otras tentaciones alrededor. Entonces, papá, mamá, usted no debe de estar participando con el diablo en dejar a un hijo necio. A veces hay padres que son contribuidores a la necedad de sus padres porque les consienten, no les instruyen o no estudian la Biblia, especialmente el libro de Proverbios, de cómo ayudar a su hijo salir de esta condición de necedad a una condición de sabiduría. Proverbios 1:4 también nos dice por qué existe el libro, ya lo leímos, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y sabiduría. Entonces, este libro existe como manual para una madre, para un padre, para poder invertir en su hijo, para que él salga de una condición de necedad a una condición de sabiduría. Y por favor, no esté pensando que esto va a pasar automáticamente. Quita la idea de su mente de que mi hijo tiene 18, ya es un sabio. Mi hijo tiene 21, es un adulto, es un sabio. Tiene 25, es un sabio. No, la Biblia habla de Nabal, que era un necio, un borracho, que se murió y su nombre de verdadero quiere decir necio, que es un hombre mayor, pero que nunca salió de la necedad. Y no hay necio como el necio viejo. No estés pensando, pues la calle le va a enseñar, los años le va a enseñar. No, lo que entendemos de Proverbios, que no es el trabajo de la calle, no es el trabajo de la universidad, no es el trabajo de los golpes de la vida, enseñar a su hijo cómo salir de necedad a sabiduría, es el trabajo de usted como madre y como padre. Entonces, Proverbios, repito, existe para ayudar a usted como padres a instruir a sus hijos para que ellos salgan de una condición de necedad y que gradúen a la excelencia de la sabiduría. Y lo que tenemos que hacer, y lo que vamos a hacer, es vamos a examinar en estos momentos características de los necios, y vale la pena considerar este asunto para que usted como papá puede ver tan gran necesidad tiene su hijo de ayuda espiritual, guía de parte de los padres para que no sigan siendo necios. Entonces, lo que quiero que usted observe como mamá y papá, si la Biblia describe a su hijo en los próximos 20 minutos más o menos, y usted se da cuenta, mi hijo sí es un necio, tanto más usted debe de entrar en el labor de inyectar sabiduría en su vida. Entonces, características de los necios. Número 1, los necios eliminan de sus mentes los pensamientos de Dios que ellos tenían en sus primeros años. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, dice:
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué básicamente está diciendo la Biblia? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, la Biblia no está mencionando a alguien que era salvo y perdió su salvación, porque eso es imposible bíblicamente. La Biblia está refiriendo al hecho de que en la niñez y en la juventud, típicamente, pues en la niñez más, en los primeros años de vida, pues Dios da una gracia común a los niños y será muy difícil hallar un niño que es un ateo. De hecho, Cristo dice, menciona cuán fácil es para un niño creer. Un niño tiene un concepto de Dios, pues habiendo conocido a Dios, pero ¿qué pasa? Ya llegan a la juventud y tristemente van ampliando sus deseos carnales si no han recibido a Cristo. ¿Y qué hacen? Van justificando sus mentiras, la droga que consume, sus malas amistades y un sinfín de otros pecados, la flojera, la rebeldía, la resistencia a los consejos de los padres, y llegarán a un punto en lo cual ellos no tienen lugar para Dios en su vida, porque no van a querer que hay un Dios. ¿Y qué pasa? La Biblia está mencionando que ellos luego estarán educados y ellos se van a envanecer en sus razonamientos, y la Biblia nos dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo me acuerdo, hermanos, mi propia experiencia desde niño. Yo pensé en Dios. Yo como niño de 4 años, yo ya estaba diciendo malas palabras que oía, pero sentí culpa por lo mismo. Y bueno, yo pensé, no, Dios no quiere que yo diga estas palabras. Entonces, hermanos, ya pasaron los años de mi vida. Ya a los 15 empecé con la droga, ya a los 18 estuve estudiando en una universidad, así como menciona estos versículos, van en educación secular, quitando a Dios de la escena de la vida. ¿Y qué pasó en mi vida, hermanos? Me acuerdo distintamente en mi primer año de universidad, yo estaba saliendo y un hombre vagabundo, un hombre sin hogar, me pidió dinero, y yo le dije, ¿por qué te debo dinero? No te voy a dar nada. Entonces él me dijo, pero yo soy un hombre temeroso de Dios. Y era interesante porque yo era completamente inconverso en ese tiempo, y yo le dije, Dios no es nadie para ser temido. ¿Qué me importa si tú temes a Dios? ¿Y qué pasó? Yo era un joven de 18, muy diferente a lo que yo era a los 4 y 5 años, cuando sí yo tenía un cierto respeto para Dios. Bueno, yo era un necio típico. ¿Y qué hace el necio? El necio elimina de su mente los pensamientos de Dios que ellos tenían en sus primeros años. Entonces su hijo naturalmente no va a retener ese temor de Dios. Si nadie influye en su vida con el Evangelio, si nadie influye su vida con la Biblia y con sabiduría, tenderá fácilmente de ir a una condición de necedad y eliminar a Dios, no pensar en Dios. Salmos capítulo 10, versículo 4 dice que Dios no está en ninguno de sus pensamientos, y eso será lo típico en la vida de un ser humano si nadie influye en su vida sabiduría. Entonces, segunda tendencia o segundo aspecto de los necios es que ellos tienen una falta de voluntad para rendirse a cualquier autoridad. La Biblia nos dice en el versículo 1 de Salmos capítulo 14, describe aquí el necio perfectamente. Dice el necio en su corazón. Él no está hablando con nadie, sino consigo mismo, una autoconversación. Y él dice, no hay Dios. Y luego dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es muy interesante este versículo. El necio, no tanto que él no puede en sus teorías formular que científicamente necesita ver un Dios, una creación exige un creador,
su problema no tanto es su corazón, su problema al principio es su conducta. Hacen obras abominables y eso luego influye su teoría de la vida y no quiere que haya un Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en lo más básico, el versículo está diciendo, un necio dice, yo soy la autoridad, nadie menos Dios es o será la autoridad encima de mi vida. Ellos, por supuesto, tendrán una dureza hacia la autoridad y usted lo ha experimentado. Si usted es un papá o una mamá, nunca ha llegado el día en que su hijo se levantó por la mañana y dijo, mamá, papá, yo estoy tan contento que Dios me puso en tu familia. Estoy tan contento de que Dios ha establecido autoridades buenas en mi vida. Mamá, ¿a qué horas quiere que yo vaya a dormir? Mamá, ¿a qué quieres que yo coma? Lo voy a comer con mucha gratitud. Mamá, ¿dónde hay una escoba? ¿Dónde hay la aspiradora? Estoy listo para obedecer. No, un niño nunca ha hecho eso a ninguno de nosotros que somos padres, porque ellos nacen con una condición de necedad. No hay nada que tienes que hacer para provocar esta necedad. Está ligada en su corazón. No hay un botón que necesita empujar para que esta rebeldía salga de ellos. Ellos naturalmente son necios. Y ustedes que son papás de un niño de 5 años o de 15 años o de 50 años, usted ya sabe este asunto personalmente, que no solamente el niño no quiere que tú tengas autoridad sobre él quiere ser tu autoridad. Y por los niños tratan de mandar, exigen todo lo que quieren porque ellos resisten cualquier autoridad en su vida. Me acuerdo la historia de un niño en la ciudad de Nueva York de 11 años que él se desapareció. Sus padres no supieron dónde estaba. Y él se subió a los trenes de la ciudad de Nueva York, y eso es algo muy peligroso para un niño, y subió a los trenes y se desapareció por 2 días, y cuando recuperaron al niño, preguntaron al niño por qué se había ido de la casa de sus padres, y él dijo, porque yo no quise limpiar mi cuarto. Y básicamente eso es un necio de primera clase que no quiere que nadie le manda. Es un necio. Características de un necio, número 2, es que tienen una falta de voluntad para rendirse a cualquier autoridad. Ellos quieren ser su propio Dios, su propia autoridad. Y bueno, siguiente tendencia, yo sé que hasta ahorita estamos describiendo a nuestros niños. Entonces, tercer aspecto de un necio es esto: su tendencia es creer todo lo que les dicen sus compañeros y muy poco de lo que les dicen sus padres. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 14, versículo 15, es muy claro. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y eso es elemental en un niño. Si tú dices a un niño que mañana el cielo va a ser verde, él se va a levantar y va a decirte, papi, ¿por qué? Porque no es verde, me dijiste que iba a ser verde, ¿no? Y el simple todo lo cree, él cree todo lo que se le dice, y eso, gracias a Dios, puede ser algo positivo cuando se trata de darle el evangelio en su niñez. Y desde la niñez, dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Sí, gracias a Dios, Dios dice que la fe de un niño es necesario, porque el niño no necesita 1000 teorías, 1000 explicaciones. Le dice que es un pecador, le dice que Cristo murió y gracias a Dios pone fe en Cristo. De hecho, se han hecho estadísticas y la mayoría, como 80 o 70, 65% de personas cristianas en mi país, en Estados Unidos, dicen que fueron convertidos desde niños. Gracias a Dios. Esto tiene su pro, pero también esto tiene su contra, porque también si se le puede
traicionar. Muchos niños han sido secuestrados porque una persona perversa llega a su vecindario y le dice: tu mamá me dijo que yo te llevara a la dulcería para comprarte un dulce. Sube al auto y se desaparece. ¿Y qué pasa? Esta tendencia de ser un crédulo, de creer todo lo que se dice, cuando llega a ser un joven, es algo mezclado con su rebeldía que le provoca a un joven creer nada de lo que dice su papá y todo lo que dice su amigo. Entonces su papá, que es un canoso y sabio y que ama a Dios, y él prefiere creer a su amiguito que tiene 14 años y 2 pelitos aquí en la cara y no sabe nada de la vida, y por eso se meten en tantos pecados. ¿A causa de qué? De que uno cree no lo que dicen personas mayores, sino personas de su edad para caber en el grupo. Y lo que necesitas entender es que básicamente el libro de Proverbios era escrito a Roboam, el futuro rey. Salomón está escribiendo a Roboam. Y Roboam no le cayó el 20, porque cuando Roboam fue puesto como rey, tú sabes la historia, dividió la nación en la mitad porque hizo caso no a la gente mayor y más sabia, sino a la gente de su propia edad. Y le perjudicó. Y lo que va a pasar en la vida de su hijo es que su hijo va a tener una tendencia de creer 0% de lo que tú dices como papá y 100% de lo que él ve otro joven decir. Eso es parte de su necedad. Luego hay una cuarta evidencia, una cuarta característica de los necios. Ellos no consideran las consecuencias antes de cometer acciones. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3 de Proverbios 22 dice: el avisado ve el mal y se esconde. ¿Okay? Está diciendo que una persona sabia, antes de actuar, antes de mover esa cosa, antes de ir ese viernes por la noche con ese grupo de amigos, él quiere preguntar qué van a hacer. Y si dicen: no, vamos a consumir esta sustancia, vamos a pelear contra esa pandilla, él dice: no, mejor me quedo en casa. Eso es un sabio. El avisado ve el mal y se esconde. Pero dice que más los simples pasan y reciben el daño. Una característica de necedad es no considerar qué serán los resultados de esta acción. El necio piensa que la diversión es para él, pero las consecuencias son para todos los demás, y simplemente no es cierto. Y tu hijo tendrá una tendencia de escoger lo que siente bien, lo que hace a otros reír, lo que es divertido, y decir: voy a hacer eso independientemente de lo que sean las consecuencias. Y el libro de Deuteronomio dice esto: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del ¿qué? Del fin que les espera. Dios, viendo una nación de gente terca, los israelitas en Deuteronomio, que recibieron la ley por segunda y tercera vez y no hicieron caso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dios está diciendo: espero, ojalá fueran sabios. ¿Y qué es un sabio? Un sabio es alguien que comprende y se dé cuenta del fin que les espera. ¿Cuántas veces hemos visto una muchacha de 15 años que va enamorada de este muchacho, ¿no? Y él le gana su corazón, y de repente ya es una jovencita y saca un tatuaje en el mismo cuello que dice Antonio? Qué tontería, porque ya un mes después Antonio está citando con su prima y tiene que vivir con eso. Y típicamente, tristemente, todos nuestros hijos nacieron con esto en el paquete. Sale la necedad naturalmente de cualquier joven, de cualquier niño. Entonces, esto es mi pregunta. Ya hemos diagnosticado qué es un necio. Y permíteme decir, hermano, yo no estoy enseñando para insultar
a tu hijo, a tu hija y llamarle necio. No, es simplemente la condición que el doctor Salomón da en su diagnosticado de cualquier ser humano. Entonces, yo mismo, hermanos, cuando yo tenía 8 años de edad, mi amigo, un amigo mío vino a la casa un sábado. Yo soy de un estado donde nieva mucho, se llama Michigan, y nevaba mucho. Y los padres de mi amigo lo trajeron y este amigo era totalmente loco y yo era un necio que al lado de él jugaba. ¿Y qué pasó? Yo vivía en unos departamentos que topaban con una calle principal, y cuando tú eres un niño necio de 8 años, ¿qué haces cuando hay carros pasando y hay nieve? Haces bolas de nieve y los tiras a los autos que van así pasando. Y yo y mi amigo estamos tirando hasta que un hombre se arrolló en su auto y nos persiguió y nos llevó a casa. Éramos niños necios de primera clase porque no considerábamos las consecuencias. Tirando una bola de nieve puede pegar en la parabrisa y la persona puede luego chocar y hasta morir. Hubiese sido nuestra culpa, pero éramos necios. Entonces, todos nosotros como adultos podemos mirar atrás y sí recordar de escenas de donde hasta tu propia vida pudiera haber sido expuesta a la muerte por tu necedad, y no tienes el derecho de decir, pues mi niño no es así. No, tu niño es un producto de ti. Un necio produce otro necio, ¿ok? Y usted ha producido niños con una tendencia anti Dios, anti Biblia, anti Espíritu Santo, que quieren vivir como si ellos fueran su propio jefe. Eso es la necedad, vivir como que si no fuera autoridades ni consecuencias. Esto está ligado en el corazón del muchacho, la necedad, según Proverbios 22:15. Entonces, si esto es el paciente, si esto es lo que tiene usted como líder de él, usted quien Dios ha diseñado para ser su doctor espiritual, ¿cuál es su trabajo como padres? Pregunto, ¿hemos describido sus hijos en esta lección? Y espero que usted diga que sí, que han descrito pues mis hijos. Y lo que quiero decir, hermanos, es esto. Hay un aviso muy importante que yo encontré en Proverbios capítulo 10 que vamos a ver en un momento, y es esto, hermano: aviso que si un joven sigue en una condición de necedad, le puede ser fatal. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? La Biblia nos dice en Proverbios 10:21, aquí es el aviso y es muy fuerte. Dice: los labios del justo apacientan a muchos. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los proverbios de contraste, que una persona puede absorber y recibir y aplicar la palabra de Dios en su vida, pero más los necios, que dice, mueren por falta de entendimiento. Salomón lo pone muy en claro. Salomón le despierta como padre de no tener su mente, su cerebro flotando en el aire, pensando que nada en este mundo perverso puede pasar a tu hijo. Él llega a mencionar la consecuencia más horrenda para un padre de que si alguien es un necio y nadie le instruye, fácilmente algún día, dice, los necios mueren por falta de entendimiento. Hermanos, desde los 1960s, por los avances en medicina, en toda edad se ha extendido la expectativa de vida. Como está diciendo, bebés recién nacidos tienen una expectación de vida por la tecnología, la medicina. Menos niños, bebés están muriendo en los partos. También gente de mayor de edad, ese por promedio está creciendo. Antes, en los 1800, la expectativa de vida era como 45, 50 años. Ahora está como 74 años para una mujer o más y 71 por un hombre. En cada etapa ha crecido las expectativas de la vida, pero hay un grupo
hay un grupo que tiene menos expectativa de vida. ¿Quieres adivinar quiénes son? Son los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos tienen una tendencia de meterse con otros jóvenes, de caber en el grupo, de manejar borrachos, de impresionar a otros. Y también en esta época de red social hay juegos que se llaman atrevidos, donde un joven atreve a otro joven de que él se suicide o que él ponga una sola bala en la pistola y luego de vuelta y a ver que si era, lo llaman Russian Roulette. Juegan cosas así. En su necedad manejan como locos y por eso su vida ha sido expuesta a la muerte y jóvenes sí están muriendo. ¿Y por qué? Porque Salomón habla de esto, de que los necios mueren por falta de entendimiento. No están muriendo tanto por cosas de salud, porque están en su vigor, están en su fuerza, están en su salud, están muriendo por falta de entendimiento. Y quiero mencionar algo, y tenemos que considerar esto, ¿okay? Su hijo, por ser un necio, hay una división en su vida, hay algo natural en él que tenemos que dar cuenta de esto. De lo que quieren y lo que necesitan son dos cosas pero muy diferentes. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Quieren diversión. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan instrucción. Usted no tiene que motivar a su hijo a que quiera ir con los amigos y divertirse. No, eso es natural. Y hay diversiones sanas como deportes en su lugar y otros asuntos. Pero lo que él necesita es instrucción. Pero un necio, hay una gran diferencia entre lo que quiere y lo que necesita. Quiere diversión, pero necesita instrucción. Él quiere la calle. La Biblia nos habla en Proverbios de la invitación. Dice en capítulo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas y dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Lo que veo ahí es que va a haber una llamada de la calle. Lo que quiere un niño no es la calle, lo que necesita. Lo que quiere es la calle, pero lo que necesita es el hogar. Él necesita el ambiente caluroso, amoroso, donde hay dos padres ahí que le instruyen, que le dirigen, que le aman y que le llevan a la casa de Dios. Él quiere calle, pero necesita hogar. También lo que él quiere son los amigos, pero lo que necesita son los padres. Pocos jóvenes van a elegir amigos, amistades que van a inculcar en ellos sabiduría, que les van a motivar a que lean la Biblia, a que vayan a la iglesia, a que asistan al grupo de jóvenes. Muy pocos jóvenes van a elegir esos amigos, pero lo que necesitan son los padres. Y básicamente el padre en su ministerio como papá sirve para poder preparar a su hijo a decir que no cuando la invitación de la calle se les viene. Y repito aquí, un necio es una persona que hay una gran diferencia entre lo que quiere y lo que necesita. Una persona sabia, lo que él necesita y lo que quiere es lo mismo. Un joven sabio dice, yo necesito instrucción, enséñame. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 5 de Proverbios 1, oirá el sabio y aumentará el saber. Él va a crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios, porque lo que necesita es instrucción y eso es lo que él quiere. También cuando él necesita y también quiere su hogar, cuando su dirección de la vida no es hacia la calle, sino hacia el hogar, va a ser un sabio. Y cuando él presta atención al oído de sus padres, él va a ser un joven que crece en sabiduría. Y lo que quiero simplemente decir en esta mañana es esto. Hay una palabra clave que es la palabra musar. Musar aparece en la Biblia y en el libro de Proverbios y básicamente es
el elemento más importante y básico en la vida de un joven. Musar es esto, es traducido instrucción a través del libro de Proverbios. Aparece muchas veces en los 31 capítulos de Proverbios. Traducido instrucción, musar refiere a la disciplina de poner límites y enderezamiento en la vida de un joven. En lugar de tener estos deseos tan amplios donde va a ir buscando así tristemente la calle y cosas que le pueden matar, este joven es limitado. Sus padres saben decirle que no, sus padres saben alcanzar lo positivo y decir que sí, y entienden que la vida de su hijo puede perderse si él no crece en gracia. Y tenemos que entender esto: su niño típicamente, naturalmente, no va a tener sabiduría sin musar. Él no va a tener sabiduría sin instrucción. Como niños, ellos son típicamente necios. Un niño va gateando y mire sus dedos, mire el contacto en la pared y dice, no, perfectamente cabrían mis deditos allí y hasta se puede quemar y matar, ¿no? Luego un niño crece y llega a ser un joven y no ha graduado todavía de la necedad. ¿Y qué es un joven típicamente? Un joven es un necio con hormonas, llaves para un auto y suficiente dinero para hacerse muy peligroso a él mismo y a la sociedad. Entonces, ¿qué necesita un joven necio? ¿Qué necesita un niño? Necesita instrucción, necesita musar. No quiere musar, pero necesita musar. Y lo que vemos en la palabra de Dios es esta palabra, el propósito. El propósito del libro de Proverbios es esto, de dar instrucción, disciplina, musar en el hebreo, a los niños para que no sigan en su necedad, para que crezcan en sabiduría. Proverbios 1:2 dice, para entender sabiduría y doctrina. Esa palabra doctrina es la palabra en hebreo musar. Dice, para conocer razones prudentes. Mi pregunta es esto: si un niño es un necio en necesidad de musar, de instrucción, ¿de dónde lo va a recibir? Bueno, esto es el propósito de los padres. Proverbios 1:8 nos dice de dónde viene o dónde debe de venir esa instrucción. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y qué importante, esa palabra dirección traducido al español es la palabra musar, y está hablando específicamente de la influencia de una madre piadosa en la vida de cualquier joven, de cualquier niño. Entonces, el siguiente domingo es el Día de Madres, ¿sí o no? Y el Día de Madres es un día donde celebramos la inversión de la mamá en la vida de los jóvenes, y gracias a Dios por esa inversión. Las lágrimas, las instrucciones, a veces los golpes que da son una inversión en la vida para que cuando esté en la etapa de juventud, cuando se amplían sus hormonas, sus malos deseos, su deseo de caber en el grupo, puede saber, mis acciones tienen consecuencias, y escuchan en muchos casos la voz de su mamá y deciden que no. Eso es la dirección de la madre. Entonces, el propósito de ti como mamá no es mirar a tu hijo y decir es un aburrido en necesidad de juguetes, o es una mente vacía en necesidad de educación. No, su hijo es un necio en necesidad de sabiduría. Entonces, el propósito del gobierno es esto, y lo que vamos a terminar es esto. Proverbios capítulo 7, versículo 22 menciona este asunto de instrucción o del musar, y es traducido como castigo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 7 sobre este joven insensato que comete adulterio con una mujer casada, y la Biblia nos dice a dónde lo llevan, porque en Israel era una pena de hasta muerte el adulterio. Entonces, para probar este muchacho que hizo lo que hizo, porque hizo algo en secreto, lo llevan a una prisión primero. Y la Biblia nos dice, capítulo 7, versículo 22,
hablando de este joven que no considera las consecuencias de sus acciones, dice, al punto se marchó tras ella. Esta mujer que hablaba de lo bonito de su recámara y todo lo que quiso hacer y que el esposo no va a llegar, y el joven le va en una forma necia, va rindiendo a esos deseos. No es un José sabio, es un necio de Proverbios 7. Y dice, al punto se marchó tras ella. Dice cómo va el buey, ¿a dónde? Al degolladero. Una vez yo fui a YouTube para sacar un video de un buey cuando le matan, y enseñé este versículo a mis hijas. Así es la gente que no observan y glorifican lo que es matrimonio divino. Y dice, como al necio a las prisiones para ser castigado. Lo que quiero decir es esto: alguien tarde o temprano va a enseñar a nuestros hijos que acciones traen consecuencias. Y si usted no lo hace como papá, el gobierno lo hará en la cárcel. La muerte lo hará. Entonces, consideremos estos asuntos, porque yo prefiero, no sé de usted, pero yo prefiero como padre enseñar la sabiduría, enseñar la disciplina a mis hijos, de que un oficial en la cárcel lo tenga que hacer. Porque tarde o temprano en este universo donde hay un Dios justo gobernando, los hijos tendrán que aprender estas cosas. Entonces la conclusión es esta: la disciplina vendrá eventualmente a nuestros hijos, sea por nosotros, el gobierno o la misma muerte. Joven, en mi país, en las universidades, hace un tiempito, un muchacho, ellos hacen concursos de quién puede tomar más ron. Y un muchacho dice, yo voy a ganar. Y tomó tanto y se murió. ¿Sabe dónde murió? Murió en el campo de una universidad donde supuestamente le dan mucha educación. Pero lo que quiero decir a todos aquí, educación y sabiduría son dos cosas muy diferentes. Tu hijo puede ir a la preparatoria, puede así ganar concursos, puede tener un elevado educación en cualquier campo, pero mi experiencia, los mismos campos universitarios seculares son los lugares menos morales, donde hay más droga, más abuso de alcohol y más cosas horrendas pasando. ¿Por qué? Porque educación y sabiduría son dos cosas diferentes. Su hijo sí necesita aprender cosas, claro que sí, biología, química, todas esas cosas sí, pero más que todo, su hijo necesita educación. Alguien eventualmente va a disciplinar a sus hijos, cuanto más mejor que usted sea la persona que lo haga. Gracias por sintonizarse con nosotros, gracias por ser parte de nuestro grupo aquí en Facebook de la Iglesia Cristiana Bautista. Los que están también mirando por la página de Fundamentos Familiares, es un privilegio que estén con nosotros. La próxima semana vamos a también entrar en Proverbios y vamos a ver que el padre escoge y elige cuál es el punto centrífico de su hogar y que escojas a Dios. Dios le bendiga. Ustedes están mirando en algunos 15 minutos, están todos invitados de reconectarse y de mirar el servicio. Será un privilegio tenerles con nosotros.